Buenas tardes. Para mí, esto a última hora ha sido un regalo porque no me tocaba a mí presentar a nuestra última ponente, pero siendo paciente con los mayores problemas míos son digestivos, para mí es un inmenso placer presentar a la última ponente de esta jornada. Tenemos con nosotros ya vía streaming a la doctora Sonia Villapol, neurocientífica del Departamento de Neuroregeneración del Hospital Metodista de Houston, Estados Unidos. Buenas tardes, doctora Sonia Villapol. Buenas tardes. Pues me presento un poco, soy neurocientífica, tengo mi laboratorio en el Texas Medical Center aquí en Houston, en Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Mi relación con la COVID persistente es investigación que iniciamos ya en el 2020, hace 4 años, entonces empezamos a realizar los primeros análisis y a revertir un poco los estudios que teníamos activos de la microbiota en Alzheimer, en otro tipo de enfermedades, pues lo revertimos a los pacientes de COVID y a raíz de eso pues continuamos este tipo de investigación, ¿no? Entonces, aquí en esta charla les voy a introducir un poco en los aspectos más neurológicos, en los problemas neurológicos de la neuro-long COVID. Y también cómo se podrían, digamos, implementar algún tipo de terapéutica a través de la modulación de la microbiota. Y antes de empezar también quiero agradecer a la organización. Sé que han hecho un esfuerzo tremendo. A mí la coordinación de todo esto fue excelente. Creo que me contactaron ya hace meses, pero meses, y eso no es muy habitual. Y se agradece tener las cosas con esta antelación en la agenda. Por lo tanto, enhorabuena a la organización y espero que haya sido estos dos días de jornada satisfactorios para ustedes y gracias por organizar este tipo de eventos. Pues voy a empezar. El título es Neurolong COVID o COVID persistente neurológica y la microbiota, ¿no? Y cómo se mapea esta interacción para dar con diagnósticos o tratamientos. Y como les comentaba, comenzamos esta investigación a mediados, quizás en agosto de 2020, cuando observamos que algunos de los pacientes que habían pasado la COVID sin duda era algo más de 2 semanas. Entonces escribimos un metaanálisis de todos los estudios que habían interpretado estos síntomas durante el primer año de la pandemia, en el 2020. Lo publicamos en un metaanálisis que tuvo una relevancia a nivel internacional. Creo que fue el primer metaanálisis que realmente estaba hablando de COVID persistente. Incluso si buscan la página de Wikipedia, sigue ahí nuestra figura de COVID, que bien, aunque es de 2020, pues sigue también un poco actualizada, ¿no? con los síntomas que siguen ahí como los más prioritarios. En el 2020 habíamos descrito una barbaridad, como 8 de cada 10 personas que habían sufrido la infección tenían un síntoma más de las 2 semanas que estaba establecido que sería considerado como COVID persistente. Hoy en día estos valores se cambiaron, ¿no? Nosotros identificamos 55 efectos más predominantes y a día de hoy siguen siendo también los más predominantes y siguen siendo los neurológicos los más preocupantes porque tardan más en recuperarse, ¿no? Y ligado también los problemas gastrointestinales. Este metaanálisis, si lo transformamos a los días de hoy, los porcentajes cambian, ya no estamos hablando de un 80%, estamos hablando, según los últimos datos en los pasados meses, en verano, se habla de alrededor de un 6,2% de los casos de personas infectadas con COVID, pues persisten alguno de estos síntomas hasta 3 meses después, y no voy a entrar mucho en todo este tipo de definición que en estos 2 días de jornada se estuvieron insistiendo, ¿no? De estos 55 síntomas que habíamos determinado en el primer año, ahora estamos hablando más de 200 y con mucho tipo muchas categorías, ¿no? Y también en niños, al año siguiente de publicar el estudio de adultos y personas mayores de COVID persistente, pues publicamos otro que se determinaba estos síntomas en niños y adolescentes. Es un poco más complicado porque los niños tienen las más
más predisposición a protegerse de la gravedad en la fase aguda y por lo tanto es una protección del COVID persistente, pero algunos, sobre todo adolescentes y muy asociados a niñas, pues realmente tenían síntomas debilitantes. Determinamos que había un porcentaje de prevalencia del 25% de los infectados. Hoy hay muchísimos más estudios que lo testiguan, ¿no? La COVID persistente pediátrica se consideraban más síntomas relacionados con fatiga, problemas cognitivos, cambios de humor, irritabilidad, y esto, claro, hablando de niños con estas terminologías, parece que es muy, muy complicado decir que las causas eran a raíz de la infección, ¿no? Pero bien, más estudios lo confirmaron, mostrando en paralelo controles como negativos, controles negativos. A día de hoy, este es uno de los últimos estudios que se publicó en relación a la COVID persistente en niños, 3 años después, y aún así se sigue hablando de un impacto significativo y que dura igual, ¿no? Igual que la COVID en adultos. Hay mucho más riesgo en los infectados de padecer enfermedades autoinmunes y esto es grave porque no hay un tipo de tratamiento muy efectivo y hay una reducción también, se sabe, ¿no? Que en los niños vacunados, efectivamente, otra vez que hay una reducción de los riesgos, especialmente los adolescentes. Entonces, esto ya validó un poco nuestros estudios. Y cuando hablamos de la COVID persistente o de la COVID en la fase aguda y relación con problemas neurológicos, estamos hablando de una sintomatología muy variable, desde síntomas neurológicos, desde mareos, pérdida de gusto, olfato, sobre todo eso en adultos, a casos más graves. Los cuadros aquí en azul se corresponden a la fase aguda de la COVID y en rojo está la COVID persistente. Pues podemos hablar incluso de afasia o ataxia cerebrosa. Son síntomas muy, muy graves que normalmente pasan en los pacientes que necesitan hospitalización. Pero síntomas generales, como lo que se habló tanto de la niebla mental, etcétera, pues son los más comunes, siguen siendo los más comunes. Esto se relaciona directamente con los síntomas psiquiátricos, que también necesitan investigación, y hay asociación con la ansiedad, depresión, fatiga, no por la pandemia, sino por la infección, que hay que también tomar una diferenciación en esto. Y a casos más graves como delirio o incluso esos estados de coma. Los síntomas neurológicos de COVID persistente son algunos que también se presentan en la fase aguda, que persisten y nunca se eliminan, o otros síntomas que aparecen de nuevo. Y también el rango de gravedad varía, ¿no? Dependiendo del estado de la fase aguda también, ¿no? En junio de este año se determinó que hay más de 65 millones de personas a nivel mundial que sufren COVID persistente, ¿no? Y potencialmente se habla de 2 millones en España, aunque se piensa que estos valores son muy conservativos porque no hay digamos, un criterio de reconocimiento de la enfermedad muy apropiado, ¿no? Los más comunes es este malestar posesfuerzo, la fatiga, la confusión mental, mareos, aturdimiento y síntomas gastrointestinales. Y también problemas con palpitaciones y asociados a problemas cardiovasculares. Una vez más, como he dicho, esta incidencia acumulada global de 65 millones de cómputos se estima que es muy conservadora y estamos hablando de que podría incluso llegar de 65 millones a 400 millones de personas en el 2003 que podrían presentar algún tipo de estos síntomas. Y imagínense cómo se multiplican las personas infectadas, porque esto incluso se considera los efectos protectores de la vacunación, ¿no? Y bien, esto es el estudio último que se estimó debido básicamente que las personas no reportan, no acuden al médico, pero viven con los síntomas, ¿no? Conviven con la sintomatología, aunque no sea muy grave que los incapacita para trabajar, pero realmente hay más personas de los que se estima que padecen síntomas persistentes.
Y como ya se mencionó repetitivas veces, creo, en estas jornadas, pues hay que ir reduciendo los síntomas y no voy a recalcar mucho más en eso para no hacerme muy pesada, pero es indudablemente que ya se ha visto, ya se ha demostrado que las reinfecciones están asociadas a un mayor riesgo de COVID persistente. Una persona que se infectó una vez o 2 veces tiene hasta 4 veces más riesgo de sufrir el COVID persistente. Una persona que se infectó 3 veces o más tiene hasta 7 veces más probabilidades de sufrir COVID persistente. Y sobre todo los hombres tienen un riesgo menor, afecta más a las mujeres. La vacunación también está asociada con la reducción de riesgo de COVID persistente y se asocia directamente, y esto es importante recalcarlo, a las dosis recibidas. Ahora aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros ya no es posible. Yo me puse la dosis, la sexta, ¿no? Creo en España ahora están poniendo la quinta a las personas mayores y van por este baremo de grupos de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, esa estratificación ya se eliminó en la segunda dosis. A la tercera dosis, lo que se llamaba aquí la dosis de refuerzo, el booster, ya era abierta a toda la población. Entonces, desde niños hasta cualquier tipo de la etapa adulta, pues que podría tener acceso a las dosis. Y esto se ha visto que reduce significativamente el riesgo de COVID persistente. También eso, obviamente, de riesgo de infección y de la fase aguda, pero también de riesgo de COVID persistente. ¿Y en qué porcentaje realmente lo reduce? Pues se estima que un 50%. Y esto es bastante importante, ¿no? Que si estamos protegidos con todas las dosis y con todos los refuerzos, pues estamos hablando de que tenemos un 50% de capa de protección, independientemente de todos los mecanismos de riesgo, todos los riesgos asociados. Y bien, y una gran pregunta para ustedes, los pacientes, y que seguramente que se la aplican, ¿no? a los doctores, a los médicos cuando acuden a la clínica, es déme usted, doctor, un diagnóstico y dígame qué es lo que me está pasando. Y esto, aunque sea una pregunta sencilla, no es nada complicado, no es nada fácil, perdón. Es algo complicado. ¿Y por qué? Porque no existe aprobado un diagnóstico oficial, ¿no? No existe un test, una prueba rutinaria a nivel de clínico que pueda decir que se tiene un diagnóstico de COVID persistente. Eso no impide que se puedan hacer un montón de análisis de sangre, de distintas citoquinas que están asociadas, de distintos marcadores, que como ven aquí en este panel, este es el último estudio que se publicó, que indudablemente una tendencia, un porcentaje bastante alto que puedan decir si usted tiene COVID persistente por esto, y es como el diagnóstico general. Pero hoy en día no hay nada que se pueda decir haga usted todos estos test y va a tener un diagnóstico preciso del tipo de COVID persistente que tienen. Aunque sí hay esta aproximación que hay que tenerlo en cuenta. Estamos aquí viendo en este panel, por ejemplo, enzimas hepáticas que están asociadas a daño hepático, colesterol, los marcadores, los D-dímeros, que ya se utilizaban en el 2020 para COVID aguda, todo este tipo de marcadores, perfiles que conocen bien de inflamatorios y inmunes principalmente. También sabemos que hay múltiples marcadores relacionados con inflamación, también incluidos estas distintas citoquinas, marcadores inflamatorios, que están aumentados en los pacientes de COVID persistente y se determinaron en el cerebro, ¿no? En el fluido cerebroespinal, no solo en la sangre, y que se asociaron a una inflamación cerebral y una correlación directa con déficits cognitivos. La dificultad de hacer un estudio de estrés líquido cefalorraquídeo de un paciente y hacer un análisis, pues bueno, es un poquito tediosa y puede poner en riesgo ciertas cosas, por lo tanto no es una práctica común, pero sí hay estudios a nivel de investigación que ya demostraron que estos niveles altos pues, se puede hacer como un diagnóstico de la afectación de problemas neurológicos y causados por la infección del SARS-CoV-2.
indudablemente, ¿no? La disfunción cognitiva de la COVID persistente pues tiene un montón de causas, o muchas, todas al mismo tiempo, o una individual más predominante, y hay que saber cuáles. Porque esto es importante, es fundamental para aplicar terapéuticas, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que está causando el síntoma para identificar la mejor terapia que se podría aplicar, ¿no? También sabemos que la disfunción cognitiva puede ser causada eso por la persistencia viral, el complemento, famoso complemento que activa toda la cascada inflamatoria, también es relevante analizar los niveles, la agregación plaquetaria, la función de neuronas y células gliales relacionadas con la neuroinflamación. Se pueden determinar marcadores de neurogénesis que están disminuidos, pues entonces también es un baremo de long COVID, y también es una función de la serotonina que comunica con el nervio vago y comunica el cerebro con la periferia, y esto es un poco para recalcar porque la serotonina también se produce en los intestinos y está regulada por la microbiota. Por lo tanto, los niveles más bajos también tienen una relación con la COVID persistente, quizás que está mediada por la disbiosis mitocondrial, alteraciones en la microbiota. Y mi laboratorio también en los últimos años tenemos estudios principalmente estuvimos estudiando daños cerebrales, ¿no? Contusiones cerebrales, la enfermedad de Alzheimer también, pero me llamó mucho la atención este estudio porque está definiendo la COVID persistente. Este artículo se publicó hace unas semanas como un tipo de daño cerebral. Y realmente es muy similar, ¿no? A esta niebla cerebral, esta confusión que aparece, por ejemplo, en los atletas, que tenemos en algunos de nuestros estudios de los jugadores de fútbol americano cuando reciben una contusión y tienen vómitos, problemas gastrointestinales, confusión durante días, que está asociada también a ansiedad, a estado de ánimo, etcétera, etcétera. Nos recordaba mucho a la COVID persistente, ¿no? Y de hecho, con estos tipos de estudios de neuroimagen, básicamente se demostró, se puede haber un tipo de evidencia que se trata de una lesión cerebral, lo que están sufriendo los pacientes de COVID persistente, ¿no? Con estos síntomas. ¿Y cómo se ve esto? Pues con una máquina de resonancia magnética que, por ejemplo, tenemos en nuestro hospital, que es de TELSA-T, se llama 7 TELSA, que puede con definición analizar estos cambios inflamatorios en el tronco encefálico y que están asociados a un daño en estas áreas, ¿no? Entonces podría requerir una recuperación funcional y un tipo de terapia de rehabilitación distinta a otro tipo de pacientes. No solo este complicado análisis de neuroimagen, pero también hay otros más sencillos como la resonancia normal o los escáneres de PET que se realizan para analizar cambios metabólicos en los cerebros, y se encontró, por ejemplo, en este estudio encontró que pacientes 2 años después de la infección que tenían COVID persistente, pues determinaron anomalías en regiones cerebrales de daño cognitivo, ¿no? Y que también tenía estos problemas neurológicos y psiquiátricos de COVID persistente. Y este tipo de escáneres, pues en cualquier hospital, imagino que estarán disponibles, o si no, un tipo de hospital en las cercanías, ¿no? Entonces es otro tipo de análisis que se podría requerir. Y bien, el deterioro cognitivo, desafortunadamente, tiene mayor riesgo en las personas mayores, incluso 2 años, 3 años después de la infección, y se ve en este estudio que hay una tendencia a aumentar el deterioro cognitivo en las personas que habían pasado una infección. Distintas hipótesis de por qué esto pasa, pero sabemos que la inflamación que genera la COVID persistente, la infección de por sí en la fase aguda y que arrastra la COVID persistente, esta inflamación puede causar más acumulación de amiloide beta. Esto también se ve con otro tipo de enfermedades, no es nuevo. Y con la COVID persistente se vio, ¿no?, que 2 años, casi 3 años después, hay un porcentaje de demencia mayor y de demencia menos acelerada, ¿no?, en los pacientes que habían pasado la COVID. Es decir, estamos hablando de que la COVID acelera los procesos neurodegenerativos y neurocognitivos, deficiencias neurocognitivas.
Y también sabemos que acelera la vejez. La COVID acelera un montón, activa un montón de genes relacionados con los procesos de envejecimiento. Esto también es una realidad a corto plazo, ¿no? No sabemos qué investigaciones de la COVID vamos a tener 20 años, pero nada nos sorprendería que hay un aumento de los pacientes de Alzheimer, que hay un aumento de deterioro cognitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque obviamente es un impacto ahora que hay que verlo en un estudio transversal a largo plazo y longitudinal. Pero observamos un aumento de estos deterioro cognitivo por la inflamación y la infiltración del virus en el cerebro, y esta inflamación prolongada que no se limpia completamente del parénquima neuronal. Y también otros estudios, ¿no?, hablan de esta hipótesis que ahora mismo podemos hablar y confirmar que la COVID causa, especialmente a personas más de 60 años, una aceleración de deterioro cognitivo en ciertos pacientes, no todos, obviamente. Pero estamos hablando, por ejemplo, que puede inducir Alzheimer en estos pacientes que tenían cierta predisposición o no genética, pues no podemos. Imaginamos que sí, desgraciadamente, pero no podemos atestiguarlo porque hay que esperar estos 20 años para que salga un estudio epidemiológico demostrando esto, ¿no? Pero entonces estaríamos hablando de causación de la enfermedad. Y esto ya se ha visto con otro tipo de enfermedades virales, ¿no? Que hay un mayor riesgo de sufrir Alzheimer en los próximos años después de este tipo de infección, que normalmente se asocia a casos graves de COVID aguda. Este estudio es también relevante, se publicó a principios de este año, creo recordar, que es de COVID persistente y estos deterioros cognitivos un año después, y también asociaban a un deterioro de como 20 años de envejecimiento, de daño tisular y de áreas de la materia gris del cerebro que tenía mucha similitud con personas mayores, aunque las personas fueran más jóvenes. La infección de COVID, estos estudios preliminares solamente en un año de análisis, de 6 meses y 12 meses, asociados a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, pues hay un riesgo aumentado, ¿no? De Parkinson, Alzheimer, de demencia, ictus isquémico, hemorrágico, encefalitis, y otra vez esto es un poco más los casos de casos más graves en estos pacientes, ¿no? Y bien, para dar con tratamientos tenemos que buscar las causas, indudablemente, y hay que identificar las causas individuales. Y recalco un poco esto porque es muy variable los síntomas, y son muy variables las causas, y pueden ser muchas o pueden ser solo una, y hay que identificar cuál es para poder intervenir, ¿no? Hay una disfunción mitocondrial, hay una inflamación crónica de la que se habla tanto, hay un desajuste completo del eje del hipotálamo, pituitaria y adrenal, que esto hay un cambio hormonal muy importante, sobre todo más aplicado en mujeres, y hay una tromboinflamación también asociada. Estas son, digamos, las causas, y la que estamos nosotros, mi equipo, más interesados en esta disbiosis mitocondrial y la traslocación de estas bacterias al torrente sanguíneo y cómo esto puede afectar al cerebro. Hay que explorar en cada paciente todos estos mecanismos para intentar entender qué es lo que pasa. Y no solo esos, los 4 más predominantes, que pueden estar completamente, pueden ser individualizados, pueden existir uno solo o los 4 al mismo tiempo, o 2 o 3, es la autoinmunidad, la producción de autoanticuerpos que causan esta inmunidad y dañan los propios tejidos, los virus, reservorios de virus que pueden reactivar otros virus, y es parte del SARS-CoV-2 y que quedan restos, sobre todo en los intestinos, las alteraciones de la microbiota intestinal y en general el daño inflamatorio de los tejidos, el daño tisular. Y entramos ya hice la introducción de la parte neurológica, y entramos ya un poco más a definir la conexión con el intestino y con la microbiota intestinal y los síntomas de COVID persistente, y cómo no tenemos que
que volver un poco quiero introducir un poco el tema de la microbiota y tenemos que volver al padre de la medicina, digamos, ¿no? Hipócrates, a los tiempos de hace más de 2000 años. Y ya él afirmaba, ¿no? Que todas las enfermedades empiezan en el gut. Esta famosa frase de all disease begins in the gut, nuestra comida debería ser nuestra medicina. Y él ya lo decía de aquella, y 2000 años después aún no sabemos estos mecanismos y aún tenemos un concepto muy vago y estamos investigando cómo funciona esto. También otro personaje que seguramente sabe muchísimo, Ramón y Cajal, el padre de las neurociencias, pues ya él con estos dibujos tan impresionantes que digamos, desenmascararon el sistema nervioso, dibujó neuronas en los intestinos. Y esta es una foto, un dibujo que hizo de una preparación histológica del intestino de un gato. Y encontró allí ya neuronas, unas células con una fisiología y una anatomía muy similar a las neuronas de Purkinje, y él lo determinó, les llamó las neuronas intersticiales de Cajal. Los facultativos de la sala, seguramente esto ya es algo muy básico, pero bueno, para el público en general, que sepan que tenemos neuronas en los intestinos, más de 500.000 de neuronas que hacen una comunicación directa con el cerebro, ¿no? Entonces, esta es como la primera vía de comunicación. Y bien, también sabemos, perdón, que esta diapositiva está en inglés, no sé por qué, la mayoría del sistema inmune, por lo tanto, sabemos que reside en nuestro intestino, en nuestro estómago también, y representa como el 70 al 80%, ¿no? Y en conexión directa, y quien modula las funciones de esta respuesta inmunológica, en gran parte es la microbiota intestinal, las bacterias que interactúan con estas células epiteliales. ¿Y dónde están localizadas estas bacterias? La microbiota está en nuestra piel. Hay bacterias que viven con nosotros en nuestra piel, en nuestro tracto respiratorio. Por lo tanto, esta microbiota del tracto respiratorio, dependiendo de cuál tenemos o no, nos va a proteger más o menos también de la COVID, de tener más o menos sintomatología, y eso es una realidad, y también de urogenital, pero principalmente en los intestinos y en el sistema gastrointestinal. Ahí es donde tenemos el 95% de la microbiota, quizás más. ¿Y qué hace esta microbiota? ¿Qué impacto tiene en nuestra salud y en las enfermedades? Pues un impacto tremendo en todos los órganos, y hay más estudios. Creo que la microbiota debería de estar como un análisis básicamente todas las enfermedades, y si tenemos síntomas de COVID persistente que afectan algunos de estos órganos, pues puede estar involucrada. Estamos hablando de infección del hígado, de problemas cardiovasculares, indudablemente problemas gastrointestinales, respiratorios, como no, y bueno, y en fin, lo más relevante es, lo que nos preocupa también, es los problemas neurológicos, ¿no? La manera de que esta microbiota, que reside principalmente en los intestinos, envía señales al cerebro, tiene una entrada, es por distintos mecanismos, y el virus los enfermos de COVID pueden penetrar vía directa al cerebro directamente, a través de la respuesta inmune, y a través de estas señales de alteraciones de la microbiota, a través del nervio vago, que llegan directamente al cerebro, ¿no? Los efectos de la COVID en el tracto gastrointestinal se pueden estratificar. Hay distintas fases, pero básicamente, como comentaba antes, en este dibujo ven una imagen alargada de los componentes del intestino, de la parte del epitelio intestinal. Ven que la mucosa del epitelio intestinal tiene estas células verdes y azules, que serían las células, incluso también las violetas, ¿no? Que serían las células inmunes, que regulan la respuesta inmune.
y la microbiota interactúa, habla, manda señales directamente, produce neurotransmisores, metabolitos, etcétera, que están comunicándose con estas células que mandan señales al sistema entérico, al sistema nervioso entérico, a estas neuronas que dibujaba Cajal y que pueden ver ahí que este sistema comunica directamente a través del nervio vago con el cerebro, y también hay un tipo de comunicación por vía de sanguínea o por los neurotransmisores que directamente por la sangre van al cerebro. Entonces hay varias vías de comunicación. La más rápida es a través del nervio vago y estas terminaciones nerviosas que tenemos en los intestinos. Y curiosamente, este es un estudio que salió hace poco también, donde identificaron, y quédense con el dato, 2 años después de la infección, y pueden ver ahí en verde, no sé si se ve bien en las imágenes en verde y azul, lo que aparecen en verde son los restos del virus 2 años después de la infección. ¿Y qué hace el SARS-CoV-2 o inactivo los restos de la cápside de estas proteínas peptídicas que quedaron ahí? Pues causar inflamación y causar daño y alterar la microbiota y causar esta inflamación intestinal y esta permeabilidad de la barrera intestinal, que es lo que nos está inflamando, digamos, ¿no? Y esto altera las células T, que son muy comunes para esta respuesta inflamatoria, y otro tipo de células inmunes en los intestinos, y de ahí va sistémicamente a todo el cuerpo. Y eso es bastante impactante, ¿no? Que 2 años después de la infección aún haya ese problema ahí. Se ha visto, por ejemplo, en relación a la microbiota, cuando se hace un análisis hay que analizar qué tipo de bacterias se tienen y qué tipo de interacción y qué bacterias beneficiosas o más tóxicas, digamos, nos están alterando el sistema inmune. Y se ha visto, por ejemplo, que el microbioma intestinal puede incluso predecir los síntomas de COVID persistente después de analizarse en la fase aguda, ¿no? Y esto es bastante revolucionario porque bien, el microbioma intestinal está asociado a estas manifestaciones fenotípicas, y si podemos de alguna manera intervenir en estas bacterias que están alteradas en la fase aguda, podremos prevenir los síntomas persistentes. Y esa es la idea y es lo que queremos hacer y eso es lo que estamos trabajando. En mi laboratorio, por ejemplo, tengo estos 3 científicos, 3 doctores, doctora Soriano, que por cierto es de Valencia, lleva 6 años conmigo aquí en Houston, y Austin Marshalls, que es un bioinformático, y luego tengo Paula Scalzo, que es una doctora de Brasil, que está haciendo un año sabático en el laboratorio. Entonces están muy involucrados en todo este tipo de estudios con los pacientes. Analizamos distinto tipo de sintomatologías que están asociadas digamos, a la severidad de la COVID, y también de ahí hicimos análisis de estrés, de ansiedad y de depresión, ¿no? Y por supuesto hicimos análisis de sangre, pero el objetivo final es identificar qué especies bacterianas, qué tipo de microbiota están relacionadas con la inflamación, pero también con los síntomas neurológicos, y cómo podemos extrapolar esa información para generar un diagnóstico, y cómo podemos también hacer un análisis predictivo, ¿no? Y obviamente con el objetivo final, que sería la segunda fase, de hacer intervenciones directas en esta microbiota. ¿Y qué usamos para el microbioma en análisis que hacemos? Hacemos un tipo de secuenciación en mi laboratorio que se llama nanopore sequencing, que es un tipo de secuenciación que te permite analizar a nivel microbiano. Ahora mismo estamos haciendo otro tipo de secuenciación que se llama metagenómica, que es más amplio porque tenemos la información de lo que producen las bacterias y a nivel funcional. Yo sé que mucha gente hace análisis de microbiota y le llama metagenómica, y quedo escandalizada porque es un simple test de taxonómico de las bacterias. Eso no es metagenómica. Cada muestra de metagenómica aquí nos cuesta como $500, ¿no?, para sacar un resultado. Entonces no creo que lo que muestren a veces los pacientes no proporciona mucha información, ¿no? Pero bueno, podemos discutir eso al final si hay alguna pregunta relacionada.
¿Y qué encontramos? Encontramos cosas muy curiosas, encontramos una relación de la microbiota intestinal y la gravedad de la COVID por estos índices de diversidad. Hay menor diversidad en los pacientes más graves y hay mayor diversidad en los pacientes que están con menos gravedad, ¿no? Y esto se asoció con la obesidad, con el peso, con el género. Solamente las mujeres que padecían un poco más grave parecía que tenían más predisposición, y con la edad. A partir de los 60 años, pues aumenta un poco la gravedad. Bueno, hay un montón aquí de bacterias que identificamos en relación a la severidad. Cuando miramos los pacientes de menos gravedad a moderada o a más gravedad, estamos identificando perfiles microbianos, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, y esta es una bacteria que obviamente estaba asociada a la neumonía, estos los pacientes que estaban más graves y que padecieron la COVID grave y bueno, continuaban con síntomas graves, pues estaba asociado a este tipo de patrón de bacterias, ¿no? Y ahora mismo se determinó en un trabajo que se acaba de publicar que esta bacteria pues, se puede intervenir, ¿no? Se puede eliminar con tipo de fago y se podría incluso prevenir los síntomas a largo plazo, ¿no? Y esto es un poco complicado y no voy a entrar en detalle, pero simplemente es para mostrar la información que se puede obtener. Podemos crear perfiles microbianos individualizados. Estos son todos los pacientes. Cada línea en vertical es un paciente. Aquí tenemos 77. No, perdón, algo más. 124. Entonces, estamos identificando qué bacteria tiene cada uno y cambia mucho también con la severidad. Hay algunas que están más predominantes en los críticos, moderados y menos en los... Pero bueno, es muy variable. Por lo tanto, eso, doy énfasis a hacer un análisis, pero tiene que ser individualizado y se tiene que analizar todo individualizado en cada persona. No se puede hablar de grupos. Por ejemplo, hay algún paciente que tiene alta abundancia de un tipo de bacteria y pertenece al grupo de poca severidad, ¿no? Pero hay otro paciente que tiene lo mismo y pertenece al grupo crítico, pero hay que mirarlo en conjunto y analizar el balance de todas las bacterias, ¿no? No solo uno o dos pueden determinar. Y por último, y esta es la más interesante, para mostrar aquí, hemos creado mapas de redes que conectan algún tipo de perfil de bacterias, de especies de bacteria, de microbiota, con síntomas neurológicos, como pueden ser síntomas físicos, estrés, ansiedad o depresión. Por lo tanto, si, por ejemplo, algún tipo de bacteria, si se determina que existe un tipo de bacteria, pues es que el paciente tiene esos síntomas asociados y aparte podemos... hacer un tipo de predicción, ¿no? Si tiene la bacteria antes de que los síntomas aparezcan, pues hay una tendencia que potencialmente estos síntomas se produzcan en un año, en 6 meses, etc. Entonces, ahí encontramos como la llave de la terapéutica, es la función now es aplicar, la función ahora es aplicar, ¿no? Un tipo de antibióticos específicos para esas bacterias, un tipo de fagos que tienen esta diana terapéutica, que son estas bacterias patógenas, ¿no? Y eso es la intención. No sé, vaya, esta no me salió nada, de un problema con la diapositiva, pero está bien. Y esta conclusión que llegamos es que la composición de la comunidad de la microbiota está alterada en la diversidad, y eso es importante, y está asociada a la gravedad, tanto en la fase aguda también como en la fase de distinto tipo de gravedad de los síntomas de COVID persistente. Hay un ratio que se llama una relación de Fornicucci-Bacteroides, que son dos familias grandes digamos, generales de taxa de bacteria, que si están más predominantes en unos pacientes u otros es un riesgo de padecer síntomas más graves o más prolongados en el tiempo, y también con las proteínas séricas, ¿no? Estos son datos muy generales que una vez más no quiero decir que esto es el estándar, ¿no? Esto depende mucho del individuo. Y lo que encontramos, por ejemplo, en nuestros pacientes es que vamos a mandar este artículo en los próximos días también para publicar, es que los síntomas, por ejemplo, que determinamos en la fase aguda de la infección, cuando los pacientes estaban en el hospital, 3 años después, estaban muy asociados a los síntomas de COVID persistente, en general todos los síntomas.
Y cuando miramos esto a nivel de los síntomas neurológicos, pues muchos de los síntomas neurológicos pues estaban asociados a los síntomas neurológicos también y físicos de los pacientes durante la fase aguda. ¿Qué queremos decir con esto? Es que los pacientes que tienen más síntomas en la fase de aguda y son más severos, pues tienen un alto porcentaje de predisposición o de riesgo para sufrir COVID persistente. Y tampoco somos el primer equipo que lo demuestra, ya hay varios papers publicados en relación a esto, pero bien, estamos justo validando esos resultados, ¿no? Esa es una realidad. Y nos queda la pregunta ya para concluir, que es cómo podemos descubrir las causas de COVID persistente en la neurolong COVID y aplicar estos tratamientos más efectivos, tratamientos que tengan un impacto en la reducción de la severidad y de la duración de los síntomas, ¿no? Y cómo vamos a atacar estas dianas terapéuticas es identificando, por ejemplo, perfiles microbianos de bacterias patógenas o bacterias alteradas que no deberían de estar en un individuo sano y estos marcadores inflamatorios que nos validan, ¿no? Y esto es la estrategia que tenemos para eso, para establecer estas conexiones con los síntomas neuropsicológicos o neuropsiquiátricos y también es muy importante realizar estudios de neuroimagen, sobre todo con estos estudios de resonancia de 7 Telson. Ahora mismo tenemos un equipo de colaboradores que tengo en el hospital donde trabajo, que es el doctor Mario Dulay, que es neuropsicólogo, tengo doctora Jodis, que es es una doctora de daños neurovasculares, porque hay muchísimos problemas neuropsiquiátricos asociados a problemas cardiovasculares y en concreto a nivel cerebral, y luego nuestro equipo que se encarga del análisis de la microbiota y la asociación con estos síntomas neurológicos. Entonces tenemos planeado hacer este estudio durante los próximos 5 años, cada mes salen nuevos datos y vamos avanzando, pero obviamente no somos los mismos, esto es muy competitivo, aunque parece mentira, para conseguir financiación. Yo ya mandé el proyecto como 5 veces y ahora están revisándolo. Si nos dan el dinero podemos avanzar más rápido, si no, bueno, es lo que pasa, pero hay unos institutos nacionales de investigación, que es dinero público federal de Estados Unidos, que multiplica por muchísimo toda la investigación de dinero de investigación de España, pero lo que pasa es que eso hay muchos grupos y bueno, y está bien, ¿no?, que haya competitividad, y es muy difícil conseguir estos proyectos, aunque hay mucho dinero, porque hay grupos muy buenos que estamos en la misma dirección y esto. Entonces, que sepan que estamos trabajando, ¿no? Y esto se llama la iniciativa Recobre. Esto es parte de los institutos nacionales de investigación de Estados Unidos que se dedican a que este dinero público pues sea para compartir datos, ¿no?, y para poner todos los datos de los pacientes en una base de datos pública que todo el mundo puede tener acceso y también no solo engloba científicos, engloba médicos, cuidadores, pacientes, miembros de la comunidad que pueden aportar información, y algo muy importante para nosotros, que siempre tenemos dificultad, es lo que llamamos aquí enrollment, es decir, el reclutamiento de pacientes en nuestros ensayos clínicos. Entonces la comunidad es una ventana, una puerta muy amplia y nos permite acceder a los pacientes que no requieren hospitalización, por lo tanto no los vemos en el hospital, pero que tienen síntomas debilitantes, ¿no? Entonces es una iniciativa muy positiva y esperemos que continúe en los próximos años, independientemente de quién gane las elecciones, ¿no?, el mes que viene. Pues, ¿qué tienen hasta ahora en el Recovery? Pues hay partes de intervenciones, hay registrados 300 estudios, hay otros estudios que son más de observación, de diagnóstico, y hay otros estudios de registro de pacientes. Las temáticas que más interesan es la disfunción autónoma, disfunción cognitiva, intolerancia al ejercicio. Estos son los temas que más les interesan, ¿no?, darles financiación. El tema de persistencia viral en los pacientes, alteraciones de sueño. Y bien, en cuanto a los ensayos clínicos registrados en las clinical trials de Estados Unidos, hay alrededor de posiblemente un poco más de 500
40 registrados de COVID persistente y de estos 300 tienen terapéuticas, es decir, cuando se dice que no hay tratamientos para COVID persistente, bueno, bien, relativamente, ¿no? Hay muchos ensayos clínicos, hay 338 en marcha, hay muchos en las fases últimas, ¿no? Hay algunos que incluso se están administrando, obviamente, a los pacientes, aunque no, porque están aprobados por otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces hay esperanza y se está trabajando haciendo cosas. Los que están más relacionados con la microbiota, yo rescaté 3 que me parecen más relevantes, hay mis favoritos y los que creo que van a tener más repercusión antes que los otros, más impacto en la sociedad, y esta es la estimulación del nervio vago. Es una práctica que nosotros, por ejemplo, lo hacemos en los pacientes de ictus, que tienen un aparato que es no invasivo en el cuello y que da un tipo de descargas del nervio vago. El paciente no lo detecta, bueno, y encontramos un cambio de la microbiota distinto, cambia la microbiota, cambia el sistema inmune y hay una mejor recuperación motora en los pacientes con ictus. Entonces esperamos que los pacientes que tienen problemas neurológicos un poco similares a las consecuencias de un ictus, pues también tenga esa aplicación. Y este estudio está llevando en Nueva York, pues se encontró ya los datos publicados en muy pocos pacientes, pero hay datos publicados que hay una mejora después de la estimulación del nervio vago, de la fatiga, de la confusión mental y del dolor generalizado. Y esto es un avance. El segundo es otro tipo también de estimulación cerebral, pero estimula el nervio, ¿no? En las piernas, como ven esos aparatos que se ponen en las piernas de los pacientes, y se ha visto que hay una mejora de la perfusión muscular y en la resistencia muscular. Este estudio se está haciendo aquí, en Houston, y bien, unos colegas, no sé, en mi hospital, unos colegas justo enfrente de nuestro edificio, y bien, esperemos que avance mucho más y que publique más datos y pueda aprobar a nivel general, ¿no? Pero eso también es una ayuda a los pacientes. Y otro también que podría ser muy interesante, porque por el omega 3 modula la microbiota y hace que tengamos una microbiota más diversa y es muy, muy beneficioso, ¿no? Entonces están administrando este componente, no es un fármaco, es un componente, y a los pacientes con COVID persistente y todavía no tenemos los datos. Y ese es un ejemplo, ¿no? Hay otros muchos en marcha que son muy prometedores, por ejemplo, la metformina, que se ha visto que los pacientes previamente habían sido tratados, tienen una reducción hasta el 40% de los síntomas de COVID persistente. Eso fue una sorpresa también, no se esperaba, está en la fase clínica 3 y muchísimos más. Y para finalizar, pues resaltar un poco, esta es la máquina que tenemos aquí en mi hospital de resonancia magnética, que es el Terra de 7T, TELSA, que es lo que vamos a analizar, es la estructura del cerebro de estos pacientes con COVID persistente. Justo el mes pasado hicimos un viaje a Alemania, donde está la compañía de Siemens, ¿no? En la empresa cerca de Frankfurt, y les transmitimos a la empresa nuestras preocupaciones y el problema que pensábamos, qué tipo de regiones cerebrales y qué queremos nosotros explorar, ¿no? A nivel metabólico, a nivel todo esto, ¿no? Entonces ellos tienen que entender nuestras necesidades que necesitamos para que ellos puedan crear a nivel tecnológico máquinas más sofisticadas o optimizar, por ejemplo, esta máquina que tenemos en el hospital para que nos permita explorar estas regiones cerebrales y entender mejor el daño, ¿no? Si esto ahora mismo lo podemos hacer, y es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, podemos con estas máquinas mirar neuroinflamación, cambios en la sustancia blanca, analizar pequeños cambios microvasculares, la perfusión cerebral, flujo sanguíneo, determinar qué cambios de neurotransmisores hay en el cerebro, y eso es súper importante también con la relación con la microbiota, inflamación miocárdica, atrofia cerebral, y sobre todo también entender la neuroconectividad, qué tipo de conexiones neurológicas se rompieron o se debilitaron con la COVID persistente, y por supuesto también la barrera hematoencefálica y muchas más ideas que les transmitimos para que
para que aceleren este proceso de fabricación y que lo pongan pronto optimizado, ¿no? que lo podamos utilizar, ¿no? Que las máquinas sean incluso más útiles de lo que son ahora. Y para terminar, solamente dar énfasis de que al integrar todos los datos de neuroimagen, el perfil de la microbiota, las puntuaciones que hay en estos parámetros de estas escalas neuropsicológicas, neurocognitivas, neuropsiquiátricas, etcétera, se puedan conectar todos estos puntos y crear un perfil individual de cada paciente. Y esto solo se puede hacer con inteligencia artificial. Hay que entender estos mecanismos, hay que analizar todo con mucho detalle y con mucho conocimiento, con equipos multidisciplinares de bioinformáticos, médicos, otro tipo de personas, microbiología, neurocientíficos, etcétera, etcétera. Y es la manera por dar con la clave de las causas individuales de los efectos de COVID persistente. Y creo que nada más. La medicina de precisión, sin duda alguna, esto que quede siempre en la mente de los facultativos y de los pacientes, que es la dirección en la que tenemos que ir, y hay que analizar todo a nivel individual, no podemos generalizar nada, especialmente con esta enfermedad. Y nada más, agradecer a gente que tenga un laboratorio y a la financiación de los Institutos Nacionales de Salud y todos los colaboradores que tenemos aquí alrededor, incluso el grupo el equipo de Argentina con el que estamos trabajando, de Brasil. Y sí, me quedaba también, sin duda alguna, agradecer a Reiko, a la Asociación de COVID Persistente, que siempre que participó en las charlas y que hace un trabajo excepcional en comunicar y unir fuerzas para llegar al objetivo que todos queremos llegar cuanto antes, ¿no? Y nada más, no tengo nada más. Si tienen alguna pregunta, estaría encantada en responder. Gracias. Buenas tardes, doctora Villapol. Mi nombre es Aida Alzola y soy un paciente COVID persistente con mayoritariamente mis problemas digestivos. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto en el sistema sanitario español todavía tratar la microbiota? ¿O cómo un médico digestivo, cuando yo le hago la consulta, me puede decir, la medicina es un cajón muy grande y en él cabe todo? Es complicado porque, bien, estamos avanzando mucho más, ¿no? Para el futuro va a ser algo muy, muy simple. Nosotros tenemos, por ejemplo, un aparato que es más pequeño que mi teléfono, que mi móvil, y con ese aparato ponemos una muestra de bacteria, del NEA, de la microbiota, y tenemos la secuenciación casi prácticamente en tiempo real, ¿no? Pero bueno, casi, ¿no? Pero luego hay un análisis bioinformático detrás. Todo este tipo de tecnología es muy nueva. Es decir, lo que se hacía antes, lo que se hace o lo que pueden hacer en clínicas privadas o lo que se puede hacer con el tema de microbiota es decirte qué bacterias, y luego te mandan un montón bueno, a nivel sanitario, creo que es la razón, ¿no? A nivel público, porque no se hace, porque esa información, ¿qué hace el paciente con esa información? Comer mejor, bueno, pues también lo sabía antes de hacer el test. Es decir, es un poco, está bien si sabemos que el paciente sepa que tiene una disbiosis, que hay una alteración en la microbiota, pero es de suponer cuando tiene síntomas o un tipo de inflamación que le está causando esos síntomas, pues normalmente está asociada, ¿no? Pero digamos, para entender la función, para entender qué es lo que producen, hace falta un análisis más profundo de la microbiota, y para eso hay que tener un conocimiento también a nivel de investigación que se está desarrollando ahora mismo. Es lo que estamos haciendo en mi laboratorio, analizando con más detalle, investigando mucho más, es que hay desde el software, desde los programas de análisis de bioinformática, se está optimizando. Incluso estos programas tienen errores, ¿no? Entonces hay una parte de investigación que está en marcha, pero claro, la gente quiere respuestas y es muy comprensible. Entonces para mí ese es el problema, de que a nivel, digamos, de la salud pública, imagino, bueno, aquí tampoco lo hacen, ¿no? En Estados Unidos, análisis de microbiota si vas al médico privado o público, porque, bueno, si tienes seguro tienes médico, no tienes que pagar.
¿no? Entonces no te hace un análisis de microbiota, ¿no? Hay compañías a lo mejor que lo hacen, ¿no? Pero ¿qué haces con esa información realmente? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo la interpretas y cómo lo implementas? Bueno, pues ese es el problema que va a estar solucionado en los próximos años por un análisis más profundo que te determinen exactamente lo que produce esa microbiota y qué es lo que te está causando el daño y cómo se podría tratar, ¿no? Entonces eso es, creo que está todavía en proceso de investigación, para serle sincera, ¿no? Y no sé si me preguntaba algo más relacionado con... No sé si respondí a toda la pregunta. Sí, la ha respondido. Y una última pregunta. ¿Podemos decir que es una prueba ensayo, si no estudiamos la microbiota, el mandar prebióticos o probióticos? Justo ayer di una charla de la microbiota en Alzheimer, ¿no? Aquí en mi hospital, ¿no? Y una señora del público pues preguntó algo similar y le preguntó, precisamente estábamos en un panel, y se lo preguntó potencialmente el gastroenterólogo más importante de Estados Unidos, y que sabe muchísimo más que yo soy neurocientífica indudablemente, y le respondo con la respuesta que le dio, que indudablemente no hay una recomendación a nivel clínico hoy en día, a nivel global, que le digan qué tipo de probióticos tiene que tomar, qué tipo de prebióticos tiene que tomar. Y lo que recomendó él fue la dieta mediterránea. Un profesor de aquí, de Estados Unidos, ayer. Entonces, claro, ¿qué hay en la dieta mediterránea? Prebióticos. Estamos alimentando las bacterias buenas. El orden de los alimentos, si come ensaladas, luego aceite de oliva, todo esto son comida rica para las bacterias buenas, digámoslo así, ¿no? Entonces ya solo con eso, comer sano, evitar comida procesada, evitar azúcares, y todo esto es muy beneficioso para tener una microbiota sana, ¿no? Y que se pueda revertir con estos cambios. Y esto es beneficioso para el sistema inmune y todo esto. Entonces, a nivel probióticos, aunque la gente tome lactobacillus, bueno, los yogures, que bueno, está bien, ¿no? Forma parte de la dieta, ¿no? Pero no hay, digamos, a nivel clínico, una recomendación estándar que le pueda decir. Y precisamente por eso, porque no tenemos un concepto general de la interacción de estos probióticos individualizada en cada persona, ¿no? Y no puede un doctor decirle, tome estas 4 probióticos y en 3 semanas... No funciona así ahora. Ojalá funcione así en 4 o 5 años, pero ahora mismo no hay eso. Muchísimas gracias. A usted. No sé si tienen más preguntas. No puedo leer las preguntas del YouTube, pero me imagino... Hola, buenas tardes. Yo me llamo Juan Francisco Hola. Vigueras y soy miembro de un equipo de investigación que estamos ahora mismo inmersos en 2 ensayos clínicos de COVID persistente. Una de las propuestas que queríamos hacer para el próximo año es el estudio de la microbiota y ver qué bacterias son las que vamos a ver y si hay algún tratamiento específico para ello. El problema que tenemos sigue siendo encontrar un buen laboratorio para intentar coger y que tenga alguna credibilidad. En España, en Tenerife, dice que hay algún laboratorio. El problema que nos encontramos es no tenemos laboratorios específicos para microbiota. Eso es lo que nos tiene parados en la investigación. ¿Ustedes cómo hacen estos análisis para nosotros intentar buscar aquí algún dato? Gracias. Sí, nosotros los análisis los hacemos en mi laboratorio y con la gente de mi equipo, que son microbiólogos y bioinformáticos. Y ya le digo, sé por gente que me comenta que hay laboratorios, clínicas que hacen análisis y seguramente hacen el 16S y hacen la secuenciación con Illumina, short reads y todo esto.
y nosotros lo que hacemos es un poco más en profundidad. Por ejemplo, secuenciar una muestra puede costar para ellos, hablando de dinero, a lo mejor se entiende mejor la perspectiva, puede costar como 50 euros o 100 como mucho, hacer todo, bueno, el análisis, ¿no? Y luego al paciente no sé lo que le cobrarán, luego mandan estos PDFs con toda esta información. Pero nosotros lo que hacemos es, analizamos los metabolitos que producen, y que es otro tipo de análisis independiente, los integramos también en la metagenómica. Para nosotros puede que nos cueste analizar en laboratorio cada muestra $600, como 500 euros, es decir, un poco más, y hacemos la secuenciación a mano nosotros en el laboratorio, ¿no? Solo comprobamos los componentes. Entonces, ¿por qué? Porque es un análisis un poco más profundo. Por ejemplo, los análisis taxonómicos que pueden hacer en empresas te dicen el nombre de las bacterias, lo que tienen, ¿no? Tienes esta, y te dan una lista de 100 o 200 y luego ya está. Y es válido, pero ese es el análisis taxonómico. Entonces, no sabemos si esas bacterias están ahí por estar o son funcionales o cómo, lo que producen, lo que no producen, cómo interaccionan, qué tipo de abundancia tienen unas más que otras y cómo esos mecanismos interaccionan con virus, con fagos. Es decir, hay un mundo complejo de factores que hay que analizar para dar una buena interpretación. Entonces, el problema está en la interpretación, que es lo que puede sacar de esa información. Lo que se hace en empresas o clínicas, yo escuché en Madrid que hacen, en Barcelona conozco, pero vamos, es válido, es lo que se hace de taxonomía normal. Pero para nosotros, por ejemplo, ya no nos sirve para intentar interpretar nuestros resultados o para dar con una diana terapéutica, porque estamos haciendo investigación. Y bueno, y hasta ahí creo que no sé si respondí la pregunta. Si no encuentra, no sé, está bien obviamente tener los análisis de la microbiota. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue crear una colaboración con otro hospital que nos mandaron las muestras de pacientes del ADN de las bacterias, ¿no? Entonces nosotros nos recibimos en el laboratorio la caja y nosotros hicimos la secuenciación, una vez extraído el ADN de bacteria antes de la secuenciación de la microbiota, ¿no? Y nosotros hicimos esto, el análisis y la secuenciación que queríamos hacer, ¿no? La más optimizada. Y esa puede ser una alternativa para ustedes si un grupo de investigación están colaborando, si contacta con otro laboratorio de microbiota en una universidad que les interese hacer el análisis, a lo mejor es más factible que hagan esta colaboración, ellos hacen el análisis y les mandan datos buenos o datos funcionales, ¿no? Es una recomendación. No sé si aclaré o no, pero... Muchas gracias, doctora Villapol, por esta interesantísima ponencia, como cualquiera otra que usted hace. Tenemos 2 preguntas en el chat de YouTube que le trasladamos. Pregunta LD, no sabemos quién es. Si la doctora Villapol fuese ministra de Sanidad, ¿qué estrategias nacionales de prevención propondría usted para el manejo de infecciones de gran consecuencia? Sí, una aspiración a política nula. No, ahí sí que no comería. Pero no, recomendaciones a nivel como científica a las instituciones de sanidad, es eso, ¿no? Que todo el tipo, que vayan siempre hacia una medicina de precisión y a una integración de todas las disciplinas en esa línea, ¿no? Y que obviamente, ¿no? Que todo al final se avanza en cosas por financiación, ¿no? Obviamente, ¿no? Y lo más fácil para los políticos es poner dinero encima de la mesa, pues esa es una iniciativa muy buena y cuanto más mejor, ¿no? Y cuanto más dinero, más grupos de investigación hay para facilitar eso. Y sobre todo eso, a nivel de conceptos también, ¿no? Estaba hablando el anterior ponente de COVID, de cómo vivimos la pandemia y cómo los científicos, médicos, profesionales de salud se involucraron en este tipo de comunicación, y eso a nivel político es muy importante. Tienes que mostrar esta credibilidad en lo que
en lo que se está mostrando. Él mostró artículos de Jeff Lazar, o sea, estoy en ese Nature Communication como autora también colaboré mucho con el profesor Jiménez desde el principio y publicamos artículos para eso, para intentar informar no solo a los pacientes, no solo pero también a los doctores, a los médicos, ¿no? de estas, porque es algo nuevo. Entonces, toda la investigación hay que ponerla. Entonces, a nivel político, el reconocimiento y rápido, porque es que la administración siempre va extremadamente lenta, ¿no? El reconocimiento de la enfermedad es lo primero que hay y que hagan caso a los profesionales. Tenemos la SEN, la Sociedad de Médicos de Familia, que está aportando muchísimo información de COVID persistente, está organizando las jornadas de REICO, es decir, todo esto a nivel del Ministerio de Sanidad o de comunidades o cómo funcione, pues tienen que rápidamente integrarlo en la información que transmiten a la población y adaptarla y ajustar las medidas a nivel de financiación administrativo que favorezcan el avance en aportar para el paciente beneficios. Y eso a los científicos nos enfada muchísimo, ¿no? Cualquier proceso administrativo que esté obstaculizando nuestra investigación, nos enfadamos muchísimo porque son papeles y eso dificulta nuestro avance y alarga la espera y vivir con la enfermedad del paciente, ¿no? Entonces, la agilidad en los procesos es algo fundamental, ¿no? Y ya casi parezco política, así que voy a callar ya porque no es mi intención. Pues una política excelente, así que igual que como una investigadora magnífica. Hay otra pregunta, y bueno, le agradecemos porque nosotros como asociación sí que estamos, y era uno de nuestros objetivos principales en esta jornada, es lo que ha dicho, que es formar a los médicos, pero habría una segunda pregunta y es, ¿cómo formar a los médicos que no se quieren formar? Entonces... Ya, bueno, ahí juega un poco aspectos de un poco arrogancia a veces, ¿no? Y todos estamos aprendiendo, los científicos siempre estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a fallar continuamente, ¿no? La investigación consiste en 99 fallos y un acierto, ¿no? A nivel médico también a veces hay un poco de arrogancia en ese sentido y es también, no sé, hay que aceptarlo y es algo que estamos aprendiendo todos y poner todo junto para ello, ¿no? No hay que ser prepotente en ese sentido porque quien sufre son los pacientes, nada más. Muchas gracias. La otra pregunta que hay también en el chat es, ¿la infección a través de otros receptores distintos a los AC2 podría influir en los fenotipos del long COVID? Es muy interesante esa pregunta. A nivel mecanístico, como neurocientífica, me interesa muchísimo, ¿no? Porque estuve estudiando, cuando llegué a Estados Unidos hace 15 años, los 3 primeros años estuve estudiando los ACE2, a ver si lo traduzco bien, ACE, los receptores estos de la angiotensina, y no están expresados en la mayoría de las células, son los reconocidos receptores a los que la cápside, la espiga del SARS-CoV-2 interactúa, ¿no? Son las vías de entrada principales, pero hay otro tipo de receptores que también, que células no tienen tantos de estos AC2, pues tienen otros, ¿no? Bueno, hay un montón de nombres, ¿no? Y hay esta hipótesis de que el virus se puede anclar dependiendo también muchos receptores y dependiendo de los tipos celulares. Potencialmente, si el virus interactúa con un tipo de células que producen otro tipo de daño tisular en otro tipo de tejidos, estamos hablando de unos síntomas específicos e independientes. Entonces sería muy, muy interesante investigar en esto, ¿no? Aplicar estudios a nivel de laboratorio serían muy necesarios y sé de algunos también, ¿no?, que están interfiriendo en este tipo de receptores que son distintos a los estándares para bloquear o para reducir el anclaje del virus, ¿no?, en estas células. Y a nivel mecanístico es muy interesante, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más en la sala?
Bueno, pues si no, agradecerle, doctora Sonia Villapol, invitarla a que venga a Canarias, por favor, que la Bueno, eso necesitamos ya aquí. sería un lujo. Y nunca estuve, desafortunadamente, ¿no? Pero Pues bueno, tenemos ya, que, muchas esta gracias. fortuna de encontrarnos y de que usted nos haya podido ayudar, que ha sido maravilloso porque creemos que va a contribuir a la formación de esos médicos que quedamos y a mí personalmente me encanta lo de el atrevimiento de decir esa arrogancia que tenemos que quitarla. No es políticamente correcta, Sin pero ofender a nadie, sin ofender a nadie, pero bueno, todo el mundo sí, tiene su ego, ¿no? sí, Y pero el ego hay que controlarlo también, ¿no? Cuando se trata de tener esta compasión por los pacientes, ¿no? Hay que dejarlo al margen. Y ahora que lo comentas, sí que la SEN tiene el congreso anual el año que viene en en Canarias, ¿no? Canarias, en Las Palmas, aquí en Claro, el Auditorio claro, Alfredo claro. Grau, doña Mira, Sonia, por favor. hay una posibilidad ahí, Ay, a ver sí. si podamos verla. Bueno, pues estaríamos encantadas de recibirla, de acompañarla y de que pudiera conocer nuestras islas, aunque no nos viniera a contar todas las maravillas que hace investigación y la envidia sana que le tenemos por todo el dinero y todos los recursos que puede hacer para ayudarnos como pacientes con la COVID persistente. Desde nuestra asociación, Un placer, súper agradecidas, la verdad, de corazón, un placer, porque un la placer. labor que usted hace es increíble para una asociación pequeñita como somos nosotros, pero que sabemos que hay más de 70.000 personas en Canarias infradiagnosticadas y creemos que estas jornadas pueden ayudar a que muchas personas se sientan ayudadas, comprendidas y sobre todo este papel importantísimo de la microbiota, que no hay forma de que, o que nos cuesta muchísimo que nos escuchen el sistema sanitario y también esa interpretación de esos datos que tan acertadamente nos ha expuesto. De verdad, de corazón, 1.000.000 de gracias. No, de nada, y déjeme reiterar otra vez que lo dije antes al principio, de la buena organización que tuvieron este congreso y les agradezco que con tanta antelación lo organizase, ¿no? Lo pude poner en la agenda y así es como se salen las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena a ustedes y espero que fuese un éxito todos los dos días, ¿no? Muy, Sí, lo ha muy bien, muchas sido. Así gracias. que como tenemos una antelación de nuevo de 6 u 8 meses, la esperamos aquí en junio en Las Palmas de Gran Canaria. Lo intentaremos, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.